ustedes, no solamente aquí en Colombia, sino en Colombia y en todos los países del mundo hasta donde llegue esta transmisión, dándole gracias a Dios. Yo pienso que estamos despidiendo el año 2020. ¡Aleluya! Y creo que Dios está haciendo algo. Quiero decirte una cosa antes de comenzar el mensaje. Quiero decirte, mi amado, tú que me estás escuchando, mi amada, tú que me estás escuchando, año 2020 es año de redención. No quiere Dios que tú comiences el año 2021 ni triste, ni decepcionado, ni desanimado. No. Tienes que empezar con una actitud positiva porque tú estás siguiendo a un Dios positivo. Creer en grande porque nuestro Dios es grande. Aleluya. Quiero compartir con ustedes un pasaje o un mensaje que yo lo titulé La diferencia entre la ley y la gracia. Aleluya. Para esto voy a estar leyendo en el libro de los Romanos la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Romanos, capítulo 6, versículo 23, donde dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte. Aleluya. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Padre, te damos gracias. Ahora juntamente conmigo, Padre, te damos gracias. En el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Estamos agradecidos contigo, Padre mío. Padre mío, nuestro corazón rebosa de gratitud al Dios de los cielos. Hoy, Dios bendito, yo te pido una bendición grande para todas las personas que se están conectando, las que ya están conectadas y las que se van a conectar en los diferentes países donde nos escuchan. Estamos viendo la mano bendita de nuestro Dios. Señor, y te damos gracias, te damos gracias porque hasta ahora no nos ha fallado, Dios mío. Padre mío, somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso hoy, Padre eterno, lleno de gozo y de alegría, Padre mío, nos presentamos ante ti para decirte: te amamos, mi Cristo bendito. Hemos nacido para alabanza, honra y gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Vamos a tratar de entrar en el mensaje. La diferencia entre la ley y la gracia. Surge una pregunta: ¿por qué en los tiempos de la ley, donde los castigos eran de muerte, castigo severo, como lo que sucedió en el libro de Números, capítulo 15, versículo 32 al 36, libro de Números? Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo, y los que le hallaron cogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon. No solamente lo apedrearon a él, sino a la familia, le quemaron todo y le acabó con todo. Esto no quiere decir que Dios no estaba actuando conforme a la palabra de Dios, no. Él sí estaba actuando conforme a la palabra de Dios porque Dios es amor. Pero la forma en que Dios trata de hacerle hacerle conocer al hombre su pecado era esa. Eran los tiempos de la ley. Y Dios dijo: el alma que pecare, esa morirá. Esto es sentencia de muerte. El alma que pecare, esa morirá. Esto quiere decir sentencia de muerte. Por eso fue que cuando Dios le dijo a Saúl, pasaje que encontramos en 1 Samuel capítulo 15, versículo 3. Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mire eso, mi amado. Saúl perdonó la vida a un hombre y Dios le envía un demonio que lo llevó a la muerte. Él se tiró y fue traspasado por su propia espada y le cortaron la cabeza. Se lo llevó el diablo, hermano. ¿Usted está entendiendo esto? ¿Hay alguien que está entendiendo esto? Entre más
terrible era el castigo, era más grande el pecado que ellos cometían. Algo que de pronto, si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, no vamos a tratar de discernir esto. Era terrible, era peor el pecado que ellos cometían. Tenemos por lo menos lo que pasó frente ya llegando a la tierra prometida, como el pecado de Coré. Se levantaron contra Moisés y Dios abrió la tierra y murieron tal vez unos 14,000 más, mucho más. Números capítulo 16, versículo 49 y 50. Mira lo que dice. Números capítulo 16. Voy a leerlo, voy a buscarlo por aquí. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Allí no murieron 3. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos murieron allí, hermano? Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión, que vino el fuego y los quemó. Entonces, tal vez pasaron de 16,000 hombres que murieron allí, personas. Y allí murieron niños, murieron jóvenes, murieron ancianos, murió todo el mundo. ¿Por qué Dios a nosotros nos da este mensaje? Porque ha llegado un tiempo de restauración. Ha llegado un tiempo donde necesitamos entendimiento, de tal manera que el enemigo no podrá destruirnos ni dañarnos. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas, el hombre sigue pecando y haciendo cosas abominables delante de Dios, y Dios se airaba y les hablaba y les castigaba, y ellos lo hacían peor, hermano. Entonces parece que lo hacían a propósito. Lo peor de todo esto es que el que quiera salvarse con lo establecido en la ley, siguiendo la Torá, o sea, si en la ley o el Pentateuco, tiene que cumplir toda la ley, toda la ley, toda la ley. Si fallas en algo, la misma ley te va a condenar, te mata y te envía al infierno. ¿Y cuántos ahora están siguiendo la ley? ¿Y cuántos ahora son mesiánicos? ¿Y ahora cuántos, se han levantado contra Jesucristo? Hay una cantidad de personas que en estos tiempos ahora vuelven otra vez a los tiempos de la ley. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Fíjate lo que dice la palabra en el libro de los Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Aleluya. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Muchos recibieron a Cristo, y después que recibieron a Cristo, que fueron libres en Cristo, convirtieron la libertad en libertinaje, hicieron lo que les dio la gana y se fueron detrás de un Dios que se mueve en la oscuridad, y volvieron a ser cautivos por la ley, porque son pecadores. Cosa tan impresionante. Gálatas capítulo 3, versículos 12 y 13. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mira cómo dice, y la ley no es de fe. Ahí no hay fe, ahí no hay nada. Usted tiene que hacer lo que está en el Pentateuco. Usted no se mueve por fe. Usted cometió un error y listo, está muerto. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. ¿Qué quiere decir?
el que hace los sacrificios, el que hace todo lo que se hacía en la ley, entonces sí vivirá. Yo no sé cuántos aquí que me están escuchando tienen para el sacrificio de los toros engordados, de los novillos engordados y todas estas cosas. Hay predicadores que condenan y esclavizan a los creyentes con argumentos de la ley. Y Dios se dio cuenta que el hombre, entre más le prohibía y le castigaba, más rápido pecaba. Ningún sacrificio podía salvar al ser humano, ni libertarlo, ni cambiarlo, ni convertirlos. Hebreos capítulo 9, versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio de el pecado. Fíjate lo que dice la palabra en el libro de Hebreos. Qué cosa tan Dios hablándonos a nosotros. Hebreos 9, capítulo 26. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Los sacerdotes tenían que estar haciendo sacrificio continuamente. Habían algunos que tenían que hacerlo todos los días porque hacían el sacrificio y volvían, pecaban y volvían y pecaban y tenían que volver a hacer el sacrificio. Yo no sé cuántos de estas personas que dicen que son mesiánicos, que dicen que solamente creen en el Pentateuco y que creen en la Torá. Yo no sé cuántos sacrificios hace usted. Y usted no me va a decir a mí que usted no peca. Único infalible es Jesucristo. Usted peca. Y yo no sé cuál es el sacrificio que tú haces. Dios allí no escuchará oración. Dios no escuchará ayuno. Dios no escuchará nada. Él quiere que tú hagas el sacrificio que tú tienes que hacer conforme a la palabra para que te salve. De otra manera estás condenado. Hay predicadores que condenan, esclavizan a los creyentes con argumentos de la ley. Dios se dio cuenta de eso, hermano. Fíjate lo que dice aquí mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 3 en adelante. Pero en estos sacrificios, póngale cuidado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Era que no podían, hermano. Eso era que hacía como el gato. El gato hace el popó y tapa, pero ahí está el pecado. Y cada vez que va a hacer popó tiene que tapar. Así era la ley y es la ley. Muchos no han entendido esto. Pero Cristo vino y de una vez por todo un solo sacrificio y el hombre fue libre. El que el Hijo del Hombre os libertare será verdaderamente libre. Tremendo eso, hermano. Nosotros necesitamos ese Dios. Fíjate lo que dice aquí en el versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, dice Jesús. ¿Cómo que me preparó cuerpo? Oye, porque Él le dio un cuerpo nuevo para que muriera en la cruz del Calvario. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron ya que más sacrificio. El hombre sigue pecando. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. La voluntad del Padre es salvar al hombre. La voluntad del Padre es salvar al mundo. Él lo dijo así en su palabra. Que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Y fue cuando Dios envió a su Hijo Yeshua a morir por nosotros
como el cordero inmolado. Por eso Juan capítulo 1 versículo 29 cuando lo vio dijo, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Ese no lo iba a tapar, ese lo iba a quitar, a desenterrar. Por eso Cristo en la cruz dijo, consumado es. Esto es, eres libre de la condenación del infierno y libre de toda maldición, para vivir una vida plena, llena de alegría, de gozo, lejos de toda esclavitud, sirviendo a Dios, adorando a Dios y caminando con el Dios Todopoderoso al reino de los cielos. Alabado sea el Señor. ¡Qué cosa tan maravillosa! Juntamente con nuestra familia, juntamente con nuestros hermanos, hijos, nietos, sobrinos, todos, aleluya. Libres, libres por la sangre y el sacrificio de Cristo. Cristo dijo en Juan capítulo 8, versículo 36, si el Hijo del Hombre os libertare, será verdaderamente libre. Cuando la persona abre su corazón, cuando la persona es sincera con ella misma, con su alma, abre su corazón y recibe a Cristo, Cristo lo hace libre. Hay sectas religiosas tremendas. Fíjate lo que dice, oye, ¿por qué nosotros? Yo no sé, hermano, a veces yo me pongo a pensar, digo, Dios mío, verdaderamente que tu palabra no se equivoca. ¿Qué busca el hombre? ¿Qué es lo que el hombre quiere aquí en esta tierra? ¿Sabe lo que el hombre está buscando? El hombre está buscando una respuesta. Tratando de conseguir una verdad, se encuentran con una mentira. Desechan el camino de la verdad tratando de buscar un aliciente a sus caprichos carnales y parten por un camino equivocado y allá se encuentran con una mentira. Y son engañados y esclavos de una mentira. Cristo ya nos hizo libres. Somos libres en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, pasaje que siempre estoy leyendo. Colosenses capítulo 3. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sin embargo, hay cantidades de líderes que invocan, llaman a estos demonios y los envían a la persona para que la persona sea ministrada por estos espíritus inmundos, y la persona, cantidades de creyentes en el mundo, en los diferentes estratos sociales, hoy están hundidos en la miseria. Hoy están pensando que verdaderamente existirá un Dios que ellos no pueden alcanzar, porque no están preparados para eso. Una mentira del diablo. La Biblia dice que ya Cristo, escucha esto, mamá, Cristo triunfó sobre principados y potestades y los exhibió públicamente, queriendo decir, ellos ya no tienen poder ni potestad sobre ti, no tienen autoridad sobre ti, eres libre. Fue anulado el pacto con el Seol, con el infierno, ahora eres libre, alabado sea Dios. En Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¡Aleluya! Mira lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto quiere decir, Cristo va salvando y el hombre va condenando. Cristo va libertando y el hombre va señalando. Cristo va sanando y el hombre va enfermando la mente y el corazón de los demás. Sectas religiosas mal llamadas iglesias del Señor
donde solo lo que hacen es maldecir a las almas. Son una segunda mal llamada Santa Inquisición. La diferencia es que en la mal llamada Santa Inquisición los quemaban vivos a los que no estaban de acuerdo con ellos. Y ahora los queman espiritualmente con tantas prohibiciones. Cuando le colocan una camisa de fuerza y lo llevan a la esclavitud, donde lo maldicen todos los días. Maldecir es hablar mal. La persona vive bajo la sentencia de muerte y de maldición de la ley. Y no enseñan otra cosa sino maldecir. ¿Por qué vistes así? No vistes como visto yo. Una vez me dijo un hermano, yo pienso que usted debe de usar su corbata negra aquí, su camisa azul abrochada por acá, pero usted no debe de venir a predicar con mangas cortas. Yo no le contesté nada, porque nosotros sabemos cómo seguimos al Señor. No saben si no es maldecir. Si tú te pones un blue jean, te maldicen. Si comes tal cosa, te maldice. Oye, eso tenía sangre, ya está, y eres maldito. Si ves una novela, te maldicen. Eres maldito. Si no hablas en lengua, eres maldito. Si no ayunas, eres maldito. Si te vas para otra iglesia, eres maldito. Como si la iglesia fuera de alguien. Yo soy pastor del Concilio Lugar Santísimo. Tengo hijos espirituales en muchos lugares del mundo. Pero yo no soy dueño de nada. Lo único que tengo es mi maletica preparada para irme con el Señor. Porque la iglesia no es mía ni de ningún pastor. La iglesia es de Jesucristo, el Hijo de Dios. Fue Él el que la compró con su sangre en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Estas son las iglesias, los pastores de la maldición, los que condenan al creyente. Jeremías capítulo 23, versículo 1 al 4. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. ¡Aleluya! Yo no sé si alguien está entendiendo este mensaje. Yo no sé si de pronto esta palabra está penetrando en tu mente y en tu corazón para preguntarte a ti, ¿para dónde vas? Mira lo que dice la palabra. Oye, Dios se ha levantado contra estos pastores. Dice, yo mismo voy a tener que recoger mis ovejas y llevarlas a un lugar, y le pondré un pastor que las quiera con amor, que las guíe con amor, que les hable con cariño y que les muestre el amor que mi Hijo Jesucristo le dio a Él en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Y le pondré un pastor. Oh, qué cosa tan linda. Mientras que el Señor Jesucristo dijo en Juan 3, 16, 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, póngale cuidado, para que todo en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mira eso, mi hermano. ¿Estás escuchando eso? Mira lo que dice en el 18. El que en Él cree no es condenado. ¿Por qué razón yo lo voy a condenar? Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ese sí es problema de él. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas que la luz. Esto es, amaron más el maldecir a mis ovejas, maldecir a mis hijos, maldecir más a las almas que llevarlas por un camino de luz y de justicia a la presencia mía, dijo el Señor. Por eso es que el creyente es verdadero creyente que recibe a Cristo y camina con Dios. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No hay nadie que le detenga. Es libre, es libre. Cristo nos ha hecho libre. Alabado sea Dios. Esto fue lo que dijo Balaam. Libro de Números, capítulo 23, versículo 8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? Fíjate lo que dice la palabra en el libro de Números, capítulo 23, versículo 18. El versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Fíjate lo que dice la palabra también acá en el 8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué he de desecrear al que Jehová no ha desecreado? ¿Usted está escuchando eso? ¿Cómo es posible, mi amado? Es que se crear, condenar, maldecir. Yo pienso, mi amado, que esto fue lo que el Señor le dijo a la mujer adúltera en Juan capítulo 8, versículo 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aleluya. La pregunta es, ¿quién soy yo para maldecirte a ti? ¿O para condenarte a ti? Por un error que tú cometas. Yo no te puedo condenar, ni te puedo maldecir. El Señor dice en su palabra: no es con espada ni es con ejército. Es el Espíritu de Dios a través de ese amor que nace de lo más profundo de nuestras almas. Una oración que toca el corazón de Dios y uno coloca a esa persona en las manos de Dios. Y Dios no se tarda en hacer un milagro, una transformación y un cambio en esta persona. Pero no puede uno maldecir. A nosotros no hemos sido llamados ni para atar, ni para maldecir, ni para perseguir.
El que hace la obra de Dios es el Espíritu Santo. No es con ejército, es el Espíritu Santo. Pero ahora hay pastores que quieren ser más grandes, más santos que Dios. Isaías capítulo 65, versículo 5. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dicen? Estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Fíjate lo que dice la palabra allí en el libro de Isaías, capítulo 65, versículo 5. Dice, es el libro de Isaías, libro de Isaías, capítulo 65, versículo 5. ¿Qué dicen? Estate en tu lugar, no te acerques a mí, lo que quiere decir. No te acerques a mí porque de pronto me contaminas. Como hoy decía, yo conocí un pastor que decía que él no se reunía con ningún pastor porque iba a recibir contaminación. Se iba a contaminar allí en esa reunión. O sea que para él todos los pastores tenían COVID. ¿Y qué pasó con este hombre? Yo los he conocido así y han caído en pecados terribles. Que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. Y mira lo que dice el Señor, estos son humo en mi furor, aleluya. Fuego que arde todo el día. Qué cosa tan tremenda, hermano. Y dice el Señor, he aquí que escrito está delante de mí. No callaré, sino que recompensaré y daré el pago a su seno. Quiere decir, tendrá que pagar, tendrá que dar cuenta por todas esas ovejas descarriadas, por todas esas personas que le sirvió de tropiezo, cuando le pusiste la camisa de fuerza, cuando lo empezaste a maldecirlo, vas a tener que dar cuenta por eso. Este tipo de personas son como goteras en el lecho donde reposan los creyentes. Esto no deja dormir. Dios se dio cuenta que nadie, ni nada, ni sacrificio, ni castigo podría cambiar al hombre. Dios lo miró. Dios se dio cuenta de eso. Fue cuando llegó el Señor Jesús y pasó algo inesperado. En el día de Pentecostés, Lucas capítulo 24, versículo 46. Y Jesús les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos en estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aleluya, allí había una promesa, mi amado. Ponle cuidado, allí había una promesa. Qué cosa tan impresionante esto. Allí estaba Dios dándoles una promesa a ellos. Ya ahora comienza un cambio. Por eso en el versículo 50 dice, y lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Queriendo decir, ustedes son benditos. Yo he venido para sacarlo de esa esclavitud de la ley. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Testigo de la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Testigo del poder de Dios. Testigo de una gloria que desciende de lo alto sobre un pueblo que le ha creído a Dios. Ungidos con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya moviéndose. Qué cosa tan maravillosa. Qué cosa tan gloriosa. Esto fue lo que sucedió allí. Allí ellos reciben la gran promesa del Espíritu Santo, el cual es el poder del amor ágape sobre la tierra. El poder del amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree. Ya ellos, después de recibir el Espíritu de Dios, ya no necesitaban la camisa de fuerza.
ni el castigo. Ahora solo necesitaban el poder del verdadero amor, que es el poder de la salvación, donde el ser humano sin castigo, sin ser esclavo, sigue a Dios y se convierte por el poder y la unción del Espíritu de Dios. No es con espada ni es con ejército. Aleluya. No es con espada ni es con ejército. Ahí ellos reciben la promesa. Ya no necesitaban la camisa de fuerza, ni el sistema religioso legalista de aquellos tiempos. Y se apartan de todo lo que el Espíritu les muestra que es malo, pues ya están guiados por un Espíritu divino. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Mira lo que es cuando una persona fiel, que reconoce que necesita a Dios en sus caminos, en su vida, para sus hijos, para su familia. La persona hace una entrega sincera a Dios y recibe al Cristo de la gloria como su Salvador. Entonces, ¿qué pasa? Que sobre esa persona hoy es derramada la Shekinah, la gloria, la presencia, la unción del Espíritu de Dios. Y entonces esa persona tiene conocimiento para discernir entre el bien y el mal. Y sabe lo que puede y lo que no debe de hacer. ¿Por qué? Porque es guiada por el Espíritu de Dios. Esto es lo que tanto nosotros necesitamos. Y debemos de entender. El mismo Espíritu le muestra. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 6. Nosotros somos de Dios. Mire cómo dice la palabra. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, nos escucha. El que no es de Dios no nos oye, no está interesado. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Yo no estoy de acuerdo con ese pastor es mundano, yo sigo por la senda antigua, yo tengo que andar como andaba Juan el Bautista, yo tengo que andar como andaban aquellas mujeres de Dios, yo tengo que andar como andaban antes en el tiempo de la ley. Aleluya. En estos tiempos se necesitan líderes, pastores que conozcan el verdadero amor de nuestro Dios. Por eso hoy te digo, yo no he venido para condenarte a través de mi mensaje, ni a criticarte ni a maldecirte. Vine a decirte y vine a dejarte un poquito de ese inmensurable amor que Cristo tuvo con nosotros en la cruz del Calvario. Lleno de compasión entregó su vida por nosotros. Y en el espíritu de vida, de gozo, de alegría y prosperidad espiritual, ministerial, económica y financiera, es lo que vengo a traerte en esta palabra. Alabado sea Dios. El espíritu que transforma, que cambia, que convence de pecado, es el Espíritu Santo. Él redarguye y convierte el alma de los perdidos. Es Él, no es con espada, es Él. ¿Qué tal si en este tiempo aparece pastores como Jesucristo? ¿Qué pasaría? Yo creo que lo vuelven a condenar. Yo pienso, hermano, ¿cómo sería eso Cristo predicando? Y una cantidad de pastores escuchándole.
¿Qué pasaría? Mira, si volvemos otra vez a Juan 8, capítulo 3 al 11, oye, el texto de la mujer pecadora. Oye, la encontraron en pleno estado de adulterio, estaba desnuda, estaba haciendo el amor con el tipo. Estaba allí, hermano. ¿Ah? Usted puede imaginar, la encontraron en pleno adulterio. Lo más extraño es que el hombre con quien estaba no lo llevaron. De pronto él sí fue también con piedra para matar a aquella mujer y destruirla. Levítico capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Escucha esto. Esto era en la ley, mátalo, mátalo. Lo que le decían a Saúl, mátalo, mátalo, mátalo. Lo que le decían a aquella mujer, mátala. En la ley de Moisés, allí en Levítico, ¿qué pasaba? Allí a tales mujeres mandaban que se apedrearan. Vamos a apedrear. Aquí tenemos la piedra, lo que hay es que matarla, señora, hay que matarla. ¿Qué cosa? Esto era en la ley, mátalo, mátalo. Ajá, y ahora yo hago una pregunta. ¿Por qué Cristo al menos? ¿Por qué no le dijo a esa mujer, usted queda en disciplina para siempre? Cometido un pecado muy horrible. Usted queda bajo maldición. Pero Cristo no dijo eso. Cristo no dijo eso. Él solamente dijo, ustedes, eso fue lo que le quiso decir a estos hombres, ustedes como son tan santos, su santidad, santo por dentro y por fuera, lancen ustedes la primera piedra. Ellos se fueron avergonzados. Era más pecador que esta mujer. Y esto es lo que pasa con ese sistema, hermano. Y él le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Se fueron, Señor. Y él le dice, mujer, ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y él le dijo a la mujer, vete y no peques más. Así de sencillo. Así de sencillo. Aleluya. Proverbios capítulo 16, versículos 5 y 6. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¡Aleluya! Aquí encontramos el contexto de por qué los hombres en la ley los mataban, los trozaban, los quemaban y ellos seguían pecando. Por eso es que Dios se da cuenta que a través de los castigos, a través del castigo, a través de la forma violenta, agresiva, severa con que se trata al creyente, hermano, eso no es para salvarlo, eso es para dañarlo. Fíjate lo que dice aquí en Proverbios. Estamos en Proverbios capítulo 16, versículo ¿qué? Vamos a leer, dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, porque toda persona, oye, que impone leyes es altivo, altivo. Ciertamente no quedará impune, dice el Señor, serás castigado por eso. Versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, alabado sea Dios. Con el temor de Jehová los hombres se apartarán del mal. Es con amor, mi amado lindo. Es con amor, es con oración, es con llanto ante nuestro Dios. No es diciéndole que tiene que vestir en la forma en que tú vistes, que tiene que comer lo que tú comes, que tiene que caminar como tú caminas. Que tienes que pensar como lo que tú piensas, no es así. Por ahí no es. Con estas palabras, mujer, ves y no peques más. ¿Dónde están los que te apedreaban? Señores, ellos se fueron. Ni yo tampoco te condeno, mujer. Ves y no peques más. Y con estas palabras el Señor le inyectó ese mensaje de amor
que penetró en lo más profundo de su alma y de su corazón, que es el mensaje que están necesitando miles y miles y miles de almas para ser libres, para crecer como la luz de la aurora, para hacer grandes los caminos del Señor. Alabado sea Dios. Estoy completamente seguro que con esas 3 palabras que le dijo Jesús: mujer, ve si no peque más, ella se convirtió al Señor y no lo volvió a hacer. Porque es que la palabra tiene inmersa 2 elementos, que es el logo y el rema. La palabra mata, pero el rema es el espíritu de la palabra y esa da vida. Y la palabra que Cristo envió allí es el espíritu de la palabra: mujer, ves, no peques más. Qué lindo que podamos entender esto, hermano. Ese mensaje de amor, yo digo, que penetró en lo más profundo de aquella alma. Aquella mujer se levantó llorando allí, arrepentida para siempre. Quiero decirte, llegó el tiempo de la restauración, del gozo, de la alegría. Que usted entienda que eres libre como el viento, como la gaviota de los mares. Año 2021 te necesita alegre, libre, optimista, para que crezcas como la luz de la aurora. Porque yo siempre he dicho que después de una tempestad terrible viene una calma, y después de una oscura noche viene un lindo amanecer. El fulgor de una nueva aurora nos alumbrará en el 2021 lleno de gozo. Lo recibiremos alegre, contentos, saltaremos como becerro de la manada y daremos gracias a Dios por habernos escogido y por nuestro Salvador Jesucristo, que nos hizo libres. Yo no sé francamente qué estás pensando. Donde le diremos adiós año 2021. Le diremos adiós y hasta nunca el COVID. Él no podrá quedarse. Tiene que desaparecer. Porque ya, año 2021 pasa el tiempo de Él. Ahora viene el tiempo de Jesucristo, de la unción y del poder, de la prosperidad, de la alegría, del gozo y de la bendición para su pueblo. Él desaparecerá. Y no volverá más, pero dejará muchas almas tristes y adoloridas. En unos habrá tristeza, pero en otros este año ha sido de gran bendición para mí, para mi familia, para mis hermanos en Cristo y para la iglesia. Ha sido de gran bendición, alabado sea el Señor. Año de conversión, año de bendición, año de grandes promesas, aleluya. No permitas que pase este año y tú, sin reconciliarte con el Señor o sin bautizarte. Aquí tengo un poquito, tengo aquí algo. El 15 de enero tendremos bautizo en un lugar llamado El Tuche. Prepárate porque habrán bautizo. Dios desea que seamos una verdadera familia, tomados de la mano, caminando por el camino de salvación, de gloria y de victoria. Seamos una sola familia en Cristo, donde no hay lugar para la pena, ni para el sufrimiento, ni para la tristeza, ni para el dolor. Cristo no es Dios ni de sufrimiento, ni de tristeza, ni dolor. La alegría del Dios eterno mueve nuestros corazones. Dios cambiará la historia de tu vida para siempre. Si formas parte de un ejército vencedor, somos un ejército vencedor, somos un ejército conquistador. Renuncia a la maldición, renuncia a toda atadura, esclavitud, despójate del luto. Hay personas que están de luto, porque murió en ellos la alegría. Murió en ellos el gozo. Murió en ellos el deseo de ver crecer a sus hijos en Cristo. Profesionales sirviéndoles al Señor. Yo cada vez que recuerdo a mis nietos y a mis hijos, a mí me da mucha alegría.
Allí tenemos doctores, allí tenemos psicólogos, allí tenemos profesionales, allí tenemos músicos profesionales, allí tenemos predicadores tremendos, allí tenemos de todo. Señor, gracias Padre mío, gracias Padre lindo, porque eres tú el que lo has hecho. Formamos parte de un ejército glorioso. Isaías 61:3. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Fíjate lo que dice la palabra. El profeta Isaías nos habla hoy. Qué cosa tan maravillosa en el Isaías 61, versículo 3. A ordenar, vino Cristo, a ordenar, sal de la ceniza. ¿Qué cosa? Óleo de gozo en lugar de luto. Oye, gózate en el Señor, alábalo, porque Él vive y como Él vive, nosotros también vivimos. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Nos llamó Dios ¿para qué? Para estar angustiado. No, mi amado lindo. Romanos 8, capítulo 1 al 3. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Porque lo que era imposible para la ley, porque la ley no pudo salvar a nadie. Por cuanto era débil por la carne, era carne. Dios envía a su Hijo en semejanza de carne, cordero inmolado, semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Qué cosa tan impresionante y tan maravillosa, hermano. Hoy tenemos una juventud soñadora. Tenemos una juventud soñando, con grandes sueños, con deseos de ser alguien en esta vida. A mí me gusta mucho esa palabra que le dijo Diomedes Díaz, el cantante, a Rafael Santos. Le dijo: Rafa, si tú vas a ser un lustrabota, procura ser el mejor. Esto es lo que quiere Dios, y hay una juventud que sueña ser el mejor. Hoy tenemos una juventud con el deseo de crecer, de avanzar, de explorar nuevos caminos, nuevos horizontes. Y ellos piensan que en la persona de nuestro Salvador Jesucristo lo pueden hallar. Y piensan que en Jesucristo ellos pueden crecer espiritualmente, ministerialmente y en todas las áreas de su vida. Ellos lo desean en el Señor. Ellos desean en el Señor, sea como dice la palabra, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero de pronto se hallan con una talanquera, con un obstáculo, que viene a ser su propio pastor, sus propios líderes, su propia iglesia. Que los detienen y los hacen volver a la ley antigua. Y los someten a vestirse como se vestía Juan el Bautista, con pelo de chivo. Me imagino cómo sería el olor cuando le caía una agüita a Juan el Bautista. En esos tiempos era bien visto por Dios, porque toda la gente se movía así.
Pero yo no sé, hermano. Usted, mi pastor, usted que predica este tipo de cosas. ¿Usted por qué no se viste de camello? ¿Usted por qué no se viste de chivo y se va al rodadero después que le cae un aguacerito a predicar allá para ver cuántos se te convierten? Yo me imagino cómo salía el olor que salía de ese vestido. Usted se imagina. Esa es la fragancia de la senda antigua. Hoy tenemos una juventud desanimada, desorientada, resentida por el tipo de enseñanza y del trato que se le está dando. Isaías capítulo 41, versículo 27. Mira lo que dice la palabra aquí. Dice la palabra de Dios. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Aleluya, mira cómo dice. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegría. Alabado sea Dios, alegría y buenas nuevas. ¿De dónde venía esa alegría o de dónde viene nuestra alegría y nuestro gozo? El gozo del Señor mi fortaleza es. Hoy tenemos una juventud que salta como becerro de la manada, alabando, glorificando al Santo de Israel. Y he visto a muchas personas criticar porque ve a un joven alabando al Señor y cantando y saltando. Llegó el tiempo de la alegría, llegó el tiempo del gozo, llegó el tiempo en que Dios te está diciendo, busca el verdadero camino. Ya Cristo no habló de la senda antigua, Cristo habla de un nuevo camino, un camino lleno de gozo, donde el Espíritu de Dios convierte a una persona, y si el Hijo de Cristo, el Hijo de Dios la hizo libre, es libre para siempre. Quiero decirte una cosa, la paga del pecado es la muerte, y el alma que pecare esa morirá. El pecado es muerte donde quiera que vaya, pero Cristo a nosotros nos hizo libres, pero tú no puedes coger la libertad que nos dio Cristo en convertir en libertinaje, para estar tomando trago, para vestirte de una manera vulgar, para hacer lo que a ti te da la gana, para ser desobediente y rebelde. Esta es otra cosa. Este sí es otra cosa. Sin embargo, las personas llegan hacia la iglesia con ese problema, porque la Biblia dice que Cristo no viene a buscar salvo. No, Él viene a buscar los perdidos. Él vino a buscar los que estaban perdidos. Él vino a buscar pecadores. Él vino a buscar prostitutas. Él vino a buscar criminal, asesino, drogadicto. Eso fue lo que Él vino a buscar. Y está bien que una persona de pronto tiene tanto tiempo de estar en una iglesia, pero todavía no ha sufrido un cambio. No ha sufrido una metamorfosis espiritual. Pero Dios lo va a hacer de acuerdo a la oración que se hace para esa persona. Y uno lleno de fe y dice, Señor, mira fulano, mira estos jóvenes, Padre lindo. Yo todavía tengo nietos que a veces los veo que hacen cosas que no me gustan, pero estoy orando por ellos. Pero así como he orado por ellos, he visto la gloria de Dios en ellos, cómo Dios ha ido transformando y cómo Dios va cambiando, porque ellos son de Dios y están en la promesa de Dios. Y yo no lo haré con mi fuerza, pero la fuerza de Dios alcanzará a los perdidos. No es con espada, ni es con ejército, es con el poder de Dios. Yo voy a estar orando en esta mañana por ti. Padre, en esta mañana yo te doy gracias. Gracias, Padre mío. Gracias por tu palabra bendita. Gracias porque tú eres bueno, mi Padre. Gracias porque tú eres maravilloso. Gracias porque tú eres el Dios de nuestra vida y la luz de nuestros caminos. Oh Dios mío, Dios
Hemos creído, Padre lindo, que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Hemos creído, Padre eterno, que tú, Padre lindo, nos has llamado para gloria de tu nombre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te doy, Dios mío. Gracias te doy, Padre lindo. Oh Dios, estamos creyendo que tú estás con nosotros, Dios mío. Por eso hoy te damos gracias, Padre lindo. Gracias, Padre Santo. Gracias,